Básicamente, tanto esta noche como mañana, lo que estaremos considerando es los roles en el matrimonio. Los roles en el matrimonio. Y la idea es, Dios diseñó que para nosotros poder vivir glorificando su nombre, nosotros debemos seguir algunos lineamientos que Él da en su palabra. Y yo creo que antes de entrar a discutir el rol de la esposa, el rol del esposo, yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo en que somos hijos de Dios. Antes de hablar como individuos en esta relación, necesitamos primero hablar como creyentes. En el matrimonio cristiano, la pareja refleja la imagen de Cristo y la iglesia. Yo creo que es importante que primero examinemos y estemos claros acerca de esta gran misión antes de entrar en todos los detalles. Y quizás la manera más sencilla de ponerla es esta. Antes de ser esposos, primero somos hijos de Dios. Antes de entrar en una relación de matrimonio, hay deberes, hay identidades, hay bendiciones que nos corresponden como hijos de Dios. Y la manera quizás más técnica de ponerla es, antes de entrar en Efesios capítulo 5, del verso 22 al 33, que será el texto de nuestro estudio, antes de llegar al verso 22, tenemos que pasar por el verso 1 al verso 20, quizás al verso 21. Quizá usted cree que eso es innecesario decirlo. Yo me imagino que alguno está diciendo, pastor, en serio, usted estudió tanto para decirnos que el verso 1 al 21 van antes que el 22. Bueno, a veces no es tan sencillo entenderlo. Yo creo que es importante que dediquemos tiempo. Una de las cosas más interesantes que el apóstol inspirado expresa es esa capacidad primero de entender lo que somos en Cristo, lo que se nos ha dado en Cristo. Y yo creo que debemos de nuevo tomar un tiempo para examinar esas verdades. Ahí está el texto de Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Yo creo que debemos empezar por aquí de nuevo antes de hablar de las responsabilidades individuales. Dice el apóstol hablando en esa realidad de ser imitadores de Dios como hijos amados, ya que somos creyentes. Dice el verso 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, nuevamente, como creyentes, como hijos de Dios, como individuos que debemos vivir imitando a Dios, una de las exhortaciones que el apóstol Pablo quiere dejar establecido es: tú tienes que asegurar que estás viviendo bien, cuídate cómo andas. No puede ser que andes como anda la gente del mundo, insensatamente, con poca sabiduría. Tienes que aprovechar tu tiempo. Así que no seas necio, o quizá la manera más fácil es vivir ignorando la realidad de Dios, sino que debes entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y en ese mismo tono, el apóstol sigue diciendo, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ese es un énfasis inmenso en la Biblia. Nosotros necesitamos asegurar que nos estamos llenando de las bendiciones que solo el Espíritu Santo puede dar. ¿Y cuál será el efecto de vivir llenos de ese Espíritu? Bueno, el verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. Y dice el verso 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Eso es sumamente importante. Antes de hablar de lo que debe hacer una esposa, antes de hablar de lo que debe ser un esposo, como creyentes, el apóstol inspirado dice, ustedes tienen que ser sabios, ustedes que tienen que vivir llenos de ese espíritu. Y cuando esos frutos del Espíritu Santo se ven en nuestras vidas, entonces el efecto estará ahí, en nuestro hablar, en nuestro cantar,
seremos gente agradecida. De hecho, déjeme decirle como un paréntesis aquí. Uno de los efectos inmediatos que encontramos en la Biblia de una persona que está lleno del Espíritu es una persona agradecida. Nosotros debiéramos de ser la gente más agradecida de este planeta. Por lo tanto, un creyente que se queja demasiado es una contradicción a la vida cristiana, porque aquí el texto dice, siendo agradecido en todo, esta es la voluntad de Dios. Y otro de los aspectos específicos que viene como un efecto de estar lleno del Espíritu es que dice sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces yo creo que es importante que primero entendamos que todos nosotros estamos llamados a someternos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, como cónyuges, somos iguales como personas. Lo que nos diferencia son las responsabilidades, los roles. La sumisión es de todos. Déjenme decirlo, 35 veces aparece en la Biblia la mención unos a otros en la manera como nos amamos, siendo iguales delante de Dios. Dios quería dejar muy claramente que en su presencia somos iguales y que hay un inmenso llamado de amarnos unos a otros. Por tanto, no debemos honra unos a otros, no debemos amor unos a otros, no debemos esa preferencia. Todos vivimos bajo ese gobierno de amor que solo Cristo puede dar. Entonces, esa igualdad delante de Dios se mantiene aún en los mandatos y responsabilidades que siguen a continuación. Entonces, nosotros decimos, perdón, antes de hablar de las diferencias en responsabilidad, necesitamos recordar nuestra igualdad en identidad. Escuchen eso, qué especial es. Y yo traté de ponerlo en una frase que hasta rimara. Antes de hablar de las diferencias en responsabilidad, necesitamos recordar nuestra igualdad en identidad. Antes de yo decir lo que le corresponde a la esposa, lo que le corresponde al esposo, primero yo necesito recordar que somos iguales en Jesús, porque tenemos una identidad que solo Dios puede dar. Entonces, una vez entendido eso, estaremos en condiciones de analizar qué Dios pide de cada uno en particular. Entonces, de nuevo, yo creo que si nosotros pasamos demasiado rápido a considerar los roles y no nos detenemos a entender todo el contexto en que eso viene, eso traerá graves errores. Porque algunos dicen la sumisión en la Biblia solo se demanda de la esposa. Y yo digo, pero es que no has leído la Biblia. O sea, todo Efesios capítulo 5 está diseñado para enseñarnos que todos estamos bajo sumisión. Nosotros no vivimos la vida cristiana haciendo lo que nos da la gana. Nosotros vivimos la vida cristiana sometido a Jesús, quien es nuestro Señor, quien nos redimió, quien nos compró con su preciosa sangre. Solo en el contexto de esa igualdad es que vamos a ser capaces de entender nuestras diferencias. Entonces, de nuevo, yo creo que es importante tomarnos este tiempo cuando Dios nos rescata a una nueva vida. Él nos coloca como hijos adoptados delante de Dios. Y ahí no hay diferencias. Ahí no hay ninguna diferencia. La misma posibilidad y acceso a Dios que tiene el esposo, lo tiene la esposa. La responsabilidad de vivir agradando a Dios en todas las cosas la tienen los dos. Ahí no hay ninguna diferencia. Yo creo que ahora entonces, lo que sucede es que Dios diseña este aspecto como equipo. Los esposos son un equipo que trabajan juntos, coordinando los esfuerzos. Y por tanto, la fortaleza del equipo es que ambos tienen dones diferentes que pueden aportar para hacer ese equipo aún más fuerte. Entonces, con esa introducción, me gustaría entonces ahora tomar nuestro tiempo, tanto de esta noche, lo que nos queda de esta noche y mañana, para que podamos entender y analizar los roles distintivos de cada uno. Esta noche nosotros queremos
empezar con las esposas. Dios mediante, mañana vamos a seguir con los esposos. Así que a los esposos que están aquí esta noche, no celebre mucho cuando usted escuche todas estas cosas que Dios demanda a nuestras hermanas, porque mañana le toca a usted. Así que yo diría que usted espere a mañana para que balanceen las diferencias y nos sea más fácil entendernos. Así que, ¿qué dice el Señor con relación al rol de las esposas? Yo quisiera que nosotros veamos en la palabra, en esencia, el llamado principal de la esposa cristiana es glorificar a Dios honrando y respetando a su esposo. Es una expresión que quisiera ponerlo en las pantallas para que podamos ir juntos analizando todo. El llamado principal de la esposa cristiana es glorificar a Dios honrando y respetando a su esposo. Fíjense el énfasis. El llamado es glorificar a Dios, al igual que el llamado del esposo. La manera como alcanza esa glorificación es la diferencia. En el caso de nuestras hermanas, es honrando y respetando a su esposo. Déjeme dar una nota de balance antes de continuar aquí. Y para mí esto es importante. Yo quiero hablar a mis amadas hermanas que están aquí esta noche. Una de las cosas que yo le he pedido a Dios como pastor es que me haga sensible a la labor tan hermosa que hacen ustedes, amadas hermanas. Yo me considero como pastor un fanático de ustedes, las esposas. Yo vengo de la República Dominicana, me formé en la República Dominicana y yo estoy consciente que lamentablemente hay un machismo que todavía no ha quedado afuera de las paredes de la iglesia. Yo creo que nosotros los hombres estamos siendo desafiados por Dios a un mejor trabajo de entender y valorar el rol que ustedes hacen. Y yo quisiera comenzar esta noche mi exposición diciéndole, yo creo que uno de los roles más hermosos que existen en esta creación lo tienen ustedes. Yo creo que el aporte que ustedes hacen a nosotros, los esposos, y por tanto al evangelio para la gloria de Dios, es maravilloso. Yo creo que en muchos aspectos, si fuéramos honestos y hiciéramos una evaluación, ustedes nos aventajan con creces a los hombres en la manera como sirven con fidelidad, en su manera sacrificial de servir. Yo creo que no estoy exagerando al decir, tenemos que hacer un mejor trabajo en nuestras iglesias para asegurar que los hombres despierten en ese aprecio hacia lo que es una mujer, el cuidado, la sensibilidad que eso representa. Y yo quiero decirle eso primero, porque en realidad esa es la convicción de mi corazón. Lo que voy a hablar esta noche es ser fiel a la palabra de lo que Dios demanda de ustedes. Pero quería ponerlo en ese contexto de que ustedes escucharan de mí el aprecio significativo que yo veo que Dios da a ustedes, las mujeres, especialmente las esposas, en este rol. Así que yo me considero un fanático de ustedes. Es con esa balance que quiero que veamos cuál es el rol que Dios da a ustedes aquí en la palabra. El texto obligado para hablar de eso está aquí en Efesios, capítulo 5, verso 22 al 24. El apóstol inspirado dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y dice el verso 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, en todo. Ese es el texto, yo creo, clásico en la Biblia para hablar del rol de las esposas. Una de las cosas que queremos enfatizar desde un inicio es que se trata de un énfasis, una comparación. Es interesante que el apóstol Pablo habla del rol que tiene Cristo y la iglesia. Y lo que nosotros como esposos reflejamos es exactamente de eso. Así que la mejor manera de entender cuál es el rol de la esposa cristiana es visualizando lo que la iglesia
hace con el Señor Jesucristo. Yo creo que es un ejemplo que nos ayuda a clarificar muchos aspectos y por eso el apóstol insiste en esa comparación. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, con el deseo, con la intencionalidad, con la motivación, con que quieren agradar a Cristo en sus vidas, que es su principal Señor. De alguna manera eso debe afectar en la manera como sirven a sus esposos. Lo que yo quiero esta noche es ver 4 aspectos prácticos de eso. Es decir, cómo la esposa cristiana glorifica a Dios imitando la iglesia. Cómo esa imitación de la iglesia se ve reflejada en la relación con su esposo. 4 aspectos prácticos donde podemos analizar y cubrir básicamente su responsabilidad. Lo primero que yo quiero decir es que la esposa creyente se somete gozosamente al liderazgo de su esposo. Se somete gozosamente al liderato de su esposo. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Es decir, la esposa cristiana es una imitadora de lo que aprendimos en Jesús. Y parte de lo que esa imitación conlleva es que debemos andar en amor. Y de dónde nosotros aprendemos eso, en la manera como Jesús nos amó. Así que en el cumplimiento de nuestros deberes, nosotros imitamos a Cristo. Y esas cosas que recibimos de Cristo es exactamente lo que reflejamos. Así que el ejemplo a imitar es la manera como Dios nos ha amado. Es una extensión de esa imitación. Y hay otro texto en la palabra que nos ayuda también a entender muy bien todo esto del deber de la esposa. Déjenme ver cómo puedo compartirlo con ustedes aquí para que podamos entenderlo mejor. Dice Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven ustedes cómo el apóstol inspirado, instruyendo a estos pastores, le dice que las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes? ¿Y cuál es el énfasis del contenido de esa enseñanza? A que amen a sus maridos. Una de las cosas que las esposas cristianas deben dominar como es una mujer que se goza en estar bajo ese gobierno, es una mujer que afirma el liderazgo de ese gobierno. Yo estoy seguro que alguno aquí podrá decir, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo. Bueno, yo no lo conozco a tu esposo, pero Dios sí, y Dios es quien te dice, tienes que someterte a él, tienes que seguir su gobierno de amor. Obviamente, nosotros entendemos que es una sumisión que está sujeta donde no hay un liderazgo de pecado. Ningún hombre tiene el derecho dado por Dios a pedirle a su mujer que peque contra Dios. Porque en el momento en que esa llega, entonces ella es liberada, porque ella no puede someterse a su esposo violando su sujeción a la autoridad de Dios, que es lo más importante. Estamos hablando dentro de un contexto de un liderazgo bíblico, pero con desperfectos. Ninguno de nosotros somos Jesucristo pequeño, todos los esposos estamos creciendo y por tanto nosotros estamos seguros que hay mucha deficiencia en la manera como gobernamos. Pero aún así Dios encontró sabio decir a la esposa, por un tema de unidad, tiene que haber un líder. Tiene que haber alguien en el equipo que tenga la última palabra y la esposa debe hacerlo voluntariamente. Cuando nosotros decimos que sigue su liderazgo, una manera en la práctica de entender es que obedece. Es decir,
Cuando en el matrimonio hay diferencias y los cónyuges no se ponen de acuerdo, hay un tiempo que le llamamos de deliberación. La pareja tiene que orar, la pareja tiene que buscar consejo. Es sabio buscar consejos. Yo creo que hay un tiempo donde las esposas tienen todo el derecho del mundo de decir, me preocupa esa decisión, yo no la veo correcta, todo eso está bien. Y de hecho, nosotros entendemos que cuando las diferencias son significativas, puede venir donde el pastor, un hermano de fe que pueda ayudarle. El punto es que cuando el esposo dice al final, mira, después de todas las deliberaciones que hemos tenido, después de todos los análisis, después de todas las consideraciones, esta es la decisión que va. Se acabó la discusión. Porque la esposa debe seguir la dirección. Pastor, ¿y entonces qué pasa si por una mala decisión de mi esposo nosotros entonces entramos en un problema? Eso será responsabilidad de tu esposo con Dios. Debe decirle, una de las cosas, y mañana vamos a hablar mucho de eso a los hombres que están aquí. Una de las cosas que nosotros tenemos como convicción es que el día que vayamos a la presencia de Dios, habrán una serie de preguntas que Cristo hará, no es a la esposa. Yo me imagino en ese día que Jesús va a decir, ¿dónde está el esposo aquí? Fulano, siéntate, ¿qué fue lo que tú hiciste con esta esposa que yo te puse al lado? Con estos hijos que yo te di, con esta posibilidad. Yo creo que el esposo tiene una muy alta responsabilidad porque él dará cuenta a Dios de lo que hace en ese gobierno. Entonces, amada hermana, llega un momento ya en el proceso donde tú tienes que someterte independientemente, después de agotar todos los consejos del mundo. Si algo pasa en base a esa decisión, el esposo será responsable de dar cuenta a Dios en cuanto a eso. Y hay algo que yo quiero enfatizar aquí, amada hermana que estás aquí, escucha esto. Tu esposo necesita tu afirmación en el liderazgo. Tu esposo necesita afirmación. Yo como pastor, trabajando sobre todo en el área de consejería, yo no he visto algo que drene más el entusiasmo de un hombre que no sentirse afirmado por su esposa. A veces nosotros los hombres lucimos que hablamos muy duro, lucimos muy seguros, lucimos como tan... Pero en verdad, hermana, no, por dentro, nosotros somos seres necesitados porque no somos Jesucristo. Y una de las cosas que más trae gozo al corazón nuestro y sobre todo motivación para servir a Dios es la afirmación de ustedes como esposa. Una de las cosas que yo digo en las conferencias a veces me toca enseñar y hay muchas personas que me dicen, pastor, nos encantó la enseñanza, qué bueno estar así. Pero cuando me lo dice mi esposa, eso vale como por 500 votos más, porque ella me conoce. Ella está a mi lado, ella conoce mis deficiencias, ella conoce mis pecados, ella conoce mis luchas. Por lo tanto, es una afirmación que viene no porque ella ignore lo que yo soy, sino a pesar de lo que yo soy. Por eso tiene tanta validez. Entonces, amadas hermanas que están aquí esta noche, tu esposo necesita tu afirmación. Tu esposo necesita continuamente que tú puedas decirle, estoy tan agradecida a Dios por el esposo que me ha dado por ti. Yo veo tu sacrificio. Yo veo cómo tú te desvives para proveer. Yo veo tu liderazgo. Yo veo cómo tú haces las cosas, tu deseo de saltar. Yo puedo entender tu deficiencia, pero ¿sabes qué? Nos sentimos dichosos de que tú seas líder en esta casa. Yo no estoy diciendo que tú mientas, yo no estoy diciendo que tú fabriques eso, pero yo te aseguro que algunas cosas tu esposo está haciendo bien. Entonces, esas son cosas que tú debes enfocarte en resaltar como parte de tu liderazgo. Tienes que aprobar su liderazgo. Entonces, lo primero es, en esas observaciones prácticas del rol de la esposa, tiene que seguirlo. Se tiene que ver muy claramente quién es el líder en esa casa. Tiene que ser muy obvio a los ojos de tus hijos, de tu familia, de la iglesia, quien sea, quién es la cabeza ahí, porque todo sigue en esa dirección al final. En segundo lugar, otra de las observaciones prácticas en cuanto a eso es que tú tienes que honrar a tu esposo. Tienes que honrar a tu esposo. A veces nosotros
pasamos por alto la realidad de todo lo que eso conlleva. Déjeme buscarle un texto, el texto que hemos citado como texto clave que yo leí al principio, para que podamos entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Dice Efesios 5, verso 22 al 24, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben la razón? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. A sus maridos en todo. Entonces, de nuevo, tú no honras a tu esposo porque tu esposo sea especial. Tú no honras a tu esposo porque el individuo fuera de serie, con muchísimos dones, inteligentísimo, piadoso. Bueno, eso sería maravilloso, y así. Pero la verdadera razón por la cual tú vas a honrarlo es porque Dios te manda. Son dos cosas muy diferentes. La razón de tu honra es en respuesta a un mandato que Dios hace. Es tu manera de glorificar a Dios en cuanto a eso. Miren otro texto importante que aparece en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. A mí me encanta porque aquí no hay nadie que esté fuera de su misión. Jesús está sujeto a Dios el Padre. El hombre está sujeto a Cristo en su gobierno. La mujer tiene que estar sujeta al hombre. Es una cadena. Y cada una de esas cadenas tiene que dar cuenta. Entonces, amada hermana que estás aquí, es parte del diseño de Dios que tú tengas en alta estima a tu esposo. El hecho de admirar a tu esposo habla más de tu relación con Dios que de tu relación con tu esposo. Es la manera como tú gozosamente alabas a Dios en tu vida. Lo haces por obediencia a Dios. Y en ese aspecto hay varias observaciones que queremos dar. Una esposa debe respetar a su esposo sin intentar cambiarlo. Sin intentar cambiarlo. Yo le decía una vez a un grupo, hermana, tú no eres el Espíritu Santo de tu esposo. No intentes cambiarlo. Esa es una tarea que no va a ser fructífera porque ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de nadie. Hay veces que uno desearía que su cónyuge fuera de tal manera, pero el punto es que Dios nos manda a respetarlo aún como es. No es en base a un cambio futuro, sino a una realidad presente. Y de nuevo, la única manera de hacer eso es teniendo a Dios en cuenta. Se trata de Dios. Recuerden, nosotros somos esclavos que nos liberaron. Nosotros tenemos a Cristo como Señor. Toda la vida nuestra está basada en lo que Cristo manda, porque Él es el Señor de nuestras vidas. No solamente en eso, entender las implicaciones de no someterte ni respetarlo. Es decir, se rompe un esquema de unidad en la relación cuando hay esa falta de respeto. Cuando una mujer habla a su esposo como si fuera su hijo, cuando una mujer verbalmente maltrata a su esposo, falta el respeto, eso quiebra un pacto de unidad que Dios diseñó. Y las implicaciones son inmensas. Yo he tenido en el salón de consejería hombres que ahora cultivan un grado de inseguridad inmensa porque ellos no han sido capaces de manejar a sus esposas. Y eso descontrola todo el esquema en que el hogar trabaja. Hay implicaciones en no hacerlo. Y no solamente eso, la sumisión, dice el texto, es como al Señor. Debe de someterte a tu esposo como al Señor, no igual que al Señor. Obviamente Cristo es final autoridad en todo. Por eso decimos, una esposa queda liberada del gobierno del esposo si le conlleva a pecar, porque no puede pecar contra Dios. Esa es la única razón por la cual queda excluida. En lo demás, tienes que
seguirle y honrarlo como al Señor o por causa del Señor. De nuevo, se trata de Jesús en tu vida. Y ahí es donde vienen las dificultades, porque algunas esposas dicen, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, usted no sabe lo inconstante que es mi esposo. Yo leo más la Biblia que mi esposo, yo oro más que mi esposo, yo estoy más comprometida en la iglesia que mi esposo. Y todas esas cosas pueden ser verdad, pero eso no va a justificar que no te sometas a él, porque Dios está consciente de todo eso y aún así Dios manda hacerlo. Y de nuevo, uno de los aspectos principales que debemos tener en cuenta aquí es que la sumisión no es por méritos. De nuevo, hay esposas que dicen, ay, para mí fuera tan fácil si mi esposo fuera más piadoso. Pastor, para mí fuera mucho más fácil someterme si mi esposo tuviera más inclinación espiritual, si mi esposo fuera más sabio, si mi esposo, y hay un sinnúmero, una lista de cosas. Bueno, el problema de eso es que no hay un sitio en la Biblia donde ese mandato de someterte esté condicionado a la calidad de tu esposo. No es un mandato que se hace en base a méritos, sino porque Dios manda. Y yo creo que eso saca de la discusión muchísimos problemas a veces en la relación. De nuevo, amada hermana, yo estoy consciente que hay hombres que no hacen su deber y por eso mañana vamos a hablar de eso. Pero a ti delante de Dios, Dios te va a pedir cuenta y no será una excusa que él diga, ah, pero señor, que mi esposo sabe cómo era, ese hombre no era fácil, yo no había manera de poder yo seguirlo porque no podrá ser excusado, porque es un mandamiento que Dios te da en él. Por eso decimos que en la manera como honra a tu esposo, habla más alto de tu relación con Dios que de quién es tu esposo. Porque es que vas a honrarlo a pesar de lo que él es. No por lo que él es, sino a pesar de lo que él es. Tienes que ver a Jesús. Si tú tienes una queja, debe ser con tu Dios, no con tu esposo. Porque Dios que te está mandando a eso. No solamente eso. No solamente a seguir su liderato. No solamente a honrarlo. En tercer lugar, ella es su ayuda idónea. Ella lo completa en todas las cosas. Ayuda idónea. Esto es algo muy interesante, para lo cual nosotros vamos a necesitar de nuevo volver a la palabra y sobre todo a la narrativa de la creación. Yo creo que entender esta realidad nos va a ayudar en muchos aspectos a entender parte del rol. De nuevo, amada hermana que estás aquí, tú glorificas a Dios en tu vida cuando tú eres ayuda idónea de tu esposo, cuando tú lo completas y le facilita su rol. Miren un texto aquí en Génesis. Yo quisiera que nos detengamos por un momento aquí en Génesis capítulo 2. Esta es la narrativa de la creación. Y yo creo que es importante que podamos entender esto antes de seguir. En la creación, este es el punto donde Dios habla del hombre y la mujer. Dice el verso 18, y el Señor Dios dijo, yo quiero enfatizar que esto es Dios el que está hablando. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, una ayuda idónea. A Dios no le gustó lo que él vio. Dios creó animales, Dios creó el hombre fue capaz de aparentar todos los animales, pero no encontró a nadie para él. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y a esa preocupación divina, ¿cuál fue la solución? La mujer. Dice el verso 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre ejerció gobierno sobre la creación. Y dice el verso 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Un solo problema. Para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Lo que eso quiere decir es más o menos esto. Cuando Adán vio una jirafa, él no dijo, ay, esa es para mí. No, no la vio como ayuda idónea. Cuando él vio una vaca, él no dijo, esta es la mía. No, él pudo ver cada animal, cómo ciertas parejas se complementaban, las
le puso nombre, la emparejó y la despidió. Cada pareja fue capaz, solo que él se quedó al final sin nadie. Entonces él le resolvió el problema a todo el mundo menos a él. Esa es una manera quizás más dominicana de ponerlo, pero eso fue lo que sucedió. ¿Y qué entonces hizo Dios? Entonces el Señor Dios. Eso fue lo que el hombre hizo en el verso 21. ¿Y Dios qué hizo? Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Y cómo reaccionó el hombre cuando vio eso? Yo no estoy seguro cómo era Eva, pero si yo me la puedo imaginar a Eva como la morena mía, cuando él vio esta morena latina, él dijo, ahora sí. Él no sintió eso cuando él vio la jirafa ni cuando vio la vaca. Él dijo, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Entonces la idea es, desde el relato de la creación, la mujer entró en juego para resolver un problema de soledad del hombre. Esto es extremadamente importante, teológicamente importante. A Dios no le gustó lo que él vio cuando vio a Adán solo. Y él dijo, no me gusta ver a este hombre solo. Vamos a resolver este problema. Y Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Entonces la mujer entra en el relato de la creación para resolver un problema de soledad en este hombre que tenía. No solamente eso, miren otro texto aquí en la palabra. Dice primero a los Corintios, capítulo 11, versos 7 al 9. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza. Aquí el apóstol Pablo está trabajando algo cultural en aquel entonces. Dice en esta iglesia en Corintios, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. La mujer fue creada a causa del hombre. Y yo insisto, teológicamente hablando, desde el mismo instante de la creación, Dios definió el propósito, en este caso la mujer. Adán estaba solo, había un problema inmenso ahí, y Dios quiso resolver un problema de soledad en el hombre. ¿Qué viene a hacer la mujer? Ella es su mejor ayuda. Ella le asiste, ella le anima, ella colabora con él, ella lo completa en muchos aspectos. Ella debe entender que su rol no es competir con el esposo, sino complementar a su esposo. Cuando Dios une a una mujer con un hombre, lo hace para que la unidad haga la fuerza. Lo hace para rellenar algunos aspectos de debilidad, lo hace para poder conformar un nuevo equipo. Entonces no tiene sentido que la mujer esté compitiendo, cuando en realidad lo que tiene que hacer es complementarlo. Eso es en esencia el rol que encontramos aquí. Entonces, ella se somete a su liderazgo, ella lo honra, ella lo completa, eso ayuda idónea. Y hay algo más. En cuarto lugar, en general, ella le sirve, ella ordena sus prioridades alrededor de las prioridades de él. Obviamente el texto clave en la Biblia para hablar de todo esto es Proverbios 31. Todo hombre anhela a la mujer de Proverbios 31. El problema es que toda mujer anhela al hombre de Proverbios 30. Entonces mañana nosotros vamos a dedicar un poco de eso a ver cuál es primero. Pero hay algunas cosas en Proverbios 31 que yo creo que podemos señalar rápidamente y que yo creo que describen en gran manera
lo que Dios espera de cada hermana en cuanto a esto. Dice el verso, Proverbios 31, verso 10 al 12, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido. Esa es una de las cosas más hermosas que dice aquí la Biblia. En ella está confiado el corazón de su esposa, no carecerá de ganancia. Ella le trae bien y no mal, no los fines de semana, sino todos los días de su vida. Sigue diciendo el verso 26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y también su marido, y la alaba diciendo, esto es lo que tanto los hijos como el marido dicen, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa será alabada. Una de las cosas que nosotros entendemos en este aspecto del rol de la esposa es sus prioridades giran alrededor de su esposo. Por ejemplo, en el hogar, dentro del hogar, es esta mujer la que hará posible que su marido esté tranquilo, que pueda dedicarse a algunas cosas allá. Es esta mujer la que será capaz, déjenme aquí ver, creo que se desconectó la cámara, un momentico, por favor, lo voy a poner desde aquí. Es esta mujer la que hará que ella organiza el hogar de tal manera que su esposo esté tranquilo porque sus hijos están cuidados, las prioridades de las casas están bien. Y no solamente eso, sino que ella colabora, apoya la gestión del esposo para fuera del hogar. Yo creo que es una premisa decir que lo que sucede en el hogar nos califica para hacer cosas fuera del hogar. Yo creo que es importante entender que esas prioridades de organización están ahí. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, como conclusión, ¿qué reflexiones prácticas podemos sacar de todo esto esta noche? Después de haber visto todas estas consideraciones. Y lo que tengo es algunas preguntas aquí que puedan servir como reflexión para las hermanas que están aquí, a manera de que puedan servir esta para discutir de unos a otros. Yo quiero poner esta pregunta. ¿Hay evidencias de que el amor a Dios te motiva a servir a tu esposo y tu familia? Es decir, cuando converse con tu esposo, quizás esta noche en algún momento, esta es una manera de reflexionar y de sacar algunas ventajas de estas exposiciones. Pregúntale a tu esposo, ¿qué evidencias tú estás viendo en mí? En la manera como yo te sirvo, como sirvo a mi familia aquí, de qué tanto yo amo a Dios haciendo eso. ¿Qué tanto amo a Dios? No solamente eso, otra pregunta, ¿en qué áreas en específico crees que te falta mostrar servicio a tu esposo y a tus hijos? ¿Piensas tú que hay áreas, que hay ciertas deficiencias que quizás tiene que mejorar en la manera como tú sirves a tu esposo dentro del hogar, a tus hijos también? Otra pregunta, ¿en qué áreas de tus labores considera que te falta gozo para servir? Nosotros estamos conscientes que es una actividad drenante, consume. La idea es que tú glorificas a Dios cuando le sirves con gozo. Y una de las cosas que quizás deben ser evaluadas es cómo tú ves ese gozo, mi vida. Hay que preguntarle a tu esposo, ¿cómo evalúas el apoyo que das a tu esposo como una ayuda idónea? ¿Qué tan afirmado, qué tan apoyado se siente tu esposo para el llamado que Dios le ha hecho por causa de la manera como tú le asistes, por causa de la manera como tú colaboras con él? ¿Cómo está tu admiración por tu esposo? Y yo creo que esta es una de las cosas que me gusta enfatizar. De nuevo, amada hermana,
Tú tienes un poder dado por Dios que influye mucho a tu esposo. Y eso está íntimamente relacionado a la manera como tú muestras admiración a él. Y cuando uno escucha todas estas cosas, el resultado final es, ¿y para esto quién es suficiente? Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Ustedes, amadas hermanas, necesitan la ayuda de Dios. En realidad, este no es un llamado complicado ni difícil. Esto es imposible. Lo que Dios les pide a ustedes es imposible. Solo su gracia puede hacerlo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El matrimonio cristiano como pareja refleja la imagen de Cristo y de su iglesia. Antes de ser esposos, nosotros primero somos hijos de Dios. Efesios 5 del 1 al 20 llega primero que Efesios 5 del 22 al 33. Entonces, antes de hablar de las diferencias en responsabilidad, necesitamos recordar nuestra igualdad en identidad. Todos estamos sumisos a amarnos unos a otros, pero específicamente en el caso de la hermana, tu llamado es a glorificar a Dios, honrando y respetando a tu esposo como la iglesia lo hace con el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra oración, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que podamos vivir vidas que glorifiquen su nombre. Amén.